con todos. Vamos a dar inicio al webinar Hablemos Claro sobre el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Bienvenidos a todos al webinar Hablemos Claro sobre el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Es un honor tenerlos aquí hoy, ya que su presencia refleja un compromiso compartido para crear y mantener ambientes de trabajo seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de hostigamiento. Le damos la bienvenida a la licenciada Lorena Yasmín Alvarado Villegas, la ponente que nos ayudará con el tema a tocar. Adelante, licenciada. Adelante, licenciada. ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, pero a ver un ratito, me da un segundo porque no sé, cuando intento entrar me saca de la sala. Denme segundos, por favor. Ok. Un ratito. Ya, a ver, creo que ahí ya estoy. ¿Se me escucha? Sí, licenciada, la escuchamos. Se escucha, licenciada. Ya, perfecto. Sí está mi cámara activa, ¿verdad? Sí, Lo que sí. pasa es que no sé qué pasa a mí. Ya tenemos a disposición para que comparta las diapositivas. También ya tiene activa la opción. Ya, Yo comparto. sí, gracias. Ay, Dios, otra vez. A ver. Sí, ¿las podrías compartir por fin? Porque no observo. Sí. Un ratito. No puedo. Karina, ¿la puedes compartir? Ya te di opción para compartir acá. Ya. No puedo compartir. Porque tú tienes que interactuar con tu compañero, tomar nota de lo que él te responde y dar el reporte. Porque si es que esto es un trabajo individual, no habría necesidad de irnos a parejas, porque entonces lo voy a hacer solo, ¿para qué me voy a juntar? Ya, ahí está, pueden visualizarlo. Let's Doctora, ¿lo continue. visualiza? Página, tiene que estar ahí. Eso. Sarayri used to play sport, but she didn't used to eat healthy. Okay. Fatima used to go running, but she didn't used to go to the gym.
Ya. A ver, las disculpas del caso, lo que pasa es que no sé qué ocurre, pero entro al link y por alguna razón me saca. Ya, ahora sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, doctor, se le escucha. Sí, ya, ok, perfecto. Listo, entonces empezamos. A ver, buenas noches con todos. Mi nombre es Lorena Alvarado, soy licenciada en psicología. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. ¿Sí? Por favor. En principio vamos a partir desde la base legal de lo que es el hostigamiento laboral o cuáles son de alguna forma, los argumentos, ¿no? o el respaldo legal que tenemos, en este caso los colaboradores, ¿no? Si es que ocurriera algún tipo de hostigamiento sexual en alguno de los centros de labores, ¿no? Tenemos en este caso que estamos respaldados por la Constitución Política del Perú, que en 1993 plantea, ¿no?, el respeto a la dignidad en el artículo 1, libertad a la intimidad en el artículo 2 y trabajo en el artículo 23. Tenemos también la ley número 29983, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la ley 27942, ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual, el decreto supremo número 014-2019 del Ministerio de la Mujer, que aprueba el reglamento de la ley número 27942, el decreto supremo número 021-2021 del Ministerio de la Mujer de la misma forma, que modifica el reglamento de la ley 27942, la resolución ministerial número 223-2019, que aprueba el documento denominado Guía Práctica para la Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual en el lugar del trabajo en el sector privado y público. Y por último, la resolución ministerial número 115-2020 del Ministerio de la Mujer, que aprueba los formatos de queja o denuncia por hostigamiento en el sector público-privado y su respectivo instructivo, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos un respaldo legal si ocurriera alguna de estas situaciones en nuestros centros laborales. Bien, ahora ya un poco contextualizando o entrando ya en lo que es el hostigamiento sexual, ¿no? El hostigamiento sexual es una forma de violencia porque sabemos que la violencia es un tema macro, ¿no?, que implica muchas formas de violentar o de lastimar a una persona. En este caso estamos hablando específicamente del hostigamiento sexual, que se puede dar de dos formas, ¿no? A través de una conducta de naturaleza o connotación sexual, o de una conducta de naturaleza o connotación sexista, ¿no? No deseada en este caso por la persona contra la que se dirige, ¿no? Cabe resaltar de que cuando estamos hablando de violencia, en este caso sexual, o que es un hostigamiento sexual, tenemos que entender de que lo hacen intencionalmente y con el propósito de lastimar, en este caso, a una persona, y que obviamente es en contra de su voluntad, ¿no? En este caso tenemos la conducta de naturaleza o connotación sexual, que pueden ser comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, ¿no? Tales como comentarios e insinuaciones, ¿no? Observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición con material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otros, ¿no? Puede ser de personas que pueden estar subordinadas o pueden ser también del mismo puesto. La conducta de naturaleza, connotación sexista, también puede ser en comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos, ¿no? En los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay algunos mitos, por así decirlo, algunas creencias que pueden hacer más vulnerable al trabajador. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, ¿no?, la que enseña no vende, ¿no? O mi éxito laboral no depende del escote. En este caso tenemos un mito y una realidad, ¿no? Entonces,
Aquí están diciendo que como que para vender o para poder de pronto ser productivo, tienes que mostrar ciertos atributos de tu cuerpo para poder, digamos, ser exitoso en el tema de las ventas, específicamente en este comentario, lo que vendría a ser un mito, cuando en realidad el éxito laboral no depende en realidad del escote o cómo yo me vista, ¿no? Sino más que todo de las habilidades sociales o de las habilidades que yo pueda tener como marketero o como vendedor, o las habilidades que yo pueda tener dentro del funcionamiento, dentro del perfil de puesto en el que yo esté. Tenemos acá otro ejemplo, que tenemos un mito y una realidad, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, dice, no seas nena, que sería el mito, y lo correcto sería, ser niña no significa ser cobarde o débil, no lo uses como sinónimo, ¿no? Muchas veces utilizamos el nombre de decirle a una persona X, por lo general los varones, no seas nena o no seas mujer o no te portes, no tengas un comportamiento femenino, aluciendo de que el comportamiento femenino significa debilidad, cuando no es así. Así también tenemos que ¿quiénes son estas personas que pueden ser vulnerables a este hostigamiento sexual en los diferentes centros laborales, ¿no? Cualquier persona en realidad puede ser víctima de un hostigamiento sexual laboral, independientemente de su edad y de su sexo. No es que esto solamente sea hacia mujeres, porque también puede ser hacia varones. Tampoco es que solamente sea el personal joven, puede ser el personal mayor. Entonces no hay en realidad en específico que digamos, solamente tú por el hecho de ser mujer estás vulnerable o estás siendo, puedes ser víctima del acoso laboral, del hostigamiento sexual. Puede ser cualquier persona, todos estamos, digamos, de alguna forma exentos a que nos pueda ocurrir ello. Asimismo, no olvidar, ¿no?, que el hostigamiento sexual se configura independientemente si existen grados de jerarquía entre personas hostigada y la hostigadora, ¿no? Por lo general, no siempre es así, pero por lo general se da en subordinación, ¿no? De jefe a subordinado. Si el acto de hostigamiento sexual se promueve durante o fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Muchas veces por pedir favores, permisos, esta persona que tiene un cierto poder en la empresa puede subordinarte o puede aprovechar el puesto que tiene para poder hacerte algunas proposiciones o ponerte en un escenario vulnerable en donde pueda acarrear este comportamiento de hostigamiento sexual. Si este ocurre o no en el lugar o en el ambiente de trabajo, ¿no? Puede ser ahí, en el ambiente de trabajo, o puede también ser fuera, ¿no? Son situaciones producidas en el marco digamos, del contexto laboral. Hablemos ahora del tema de la prevención del hostigamiento laboral. ¿Cómo nosotros podemos prevenir el hostigamiento laboral? Vamos a ver 3 dimensiones. En el primero tenemos la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Una evaluación y el diagnóstico, después tenemos las medidas y prevención y la difusión de canales, ¿no? En este caso las instituciones de 20 o más servidores, ¿no? Podríamos ya sea estudiantes, trabajadores, personal en general, deben contar con políticas internas, ¿no?, para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, reguladas en directivas, reglamentos internos u otros documentos. Es decir, tenemos que tener muy claro qué podemos y qué no podemos hacer y cuál es nuestro canal de información o a quienes podemos acudir de manera privada o de manera confiable, ¿no? Porque no vaya a ser que yo haga una denuncia, ¿no?, acerca de un hostigamiento sexual y finalmente termine siendo de víctima a ser yo la sancionada, ¿no? Así también tenemos que tener una capacitación en materia de hostigamiento sexual, ¿no?, al inicio de la relación laboral, tanto a los colaboradores que están ingresando como a los jefes, en realidad a todos los colaboradores que pertenecen a una determinada empresa, ya sea o institución, ya sea pública como privada, ¿no? Una capacitación anual en el marco de estos temas. Ahora, los procedimientos de investigación y sanción del hostigamiento sexual. ¿Qué procedimientos podemos tener, ¿no? Tenemos los órganos intervinientes en el procedimiento, en este caso tenemos el comité delegado o intervención frente al hostigamiento sexual y también la oficina de recursos humanos o quien haga las veces de ello, ¿no? Porque sabemos que cada empresa, ya sea institución pública o privada, tiene diferente estructura, en este caso
de subordinación, ¿no? En este caso, en el Comité Delegado de Intervención frente al hostigamiento sexual, que son los encargados de desarrollar la investigación y proponer medidas de sanción y medidas complementarias para evaluar nuevos casos de hostigamiento, ¿no? Tiene que estar muy claro cuáles son las sanciones frente a determinadas situaciones. En lo que es la Oficina de Recursos Humanos o quien haga las veces de ello, son los encargados de recibir la queja o denuncia, en este caso de las víctimas o las personas que son que han sufrido, en este caso, hostigamiento sexual. Son los encargados de poder adoptar, ¿no?, las medidas de protección o de interponer la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento, ¿no? Asimismo, tenemos el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. En este caso, a través de ello se busca que el empleador garantice la existencia de un comité, ¿no?, de intervención frente al hostigamiento sexual, o de un delegado en contra del hostigamiento sexual en función de un número de trabajadores que tiene a su cargo, ¿no? Este será el encargado de investigar y emitir recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual, ¿no? En este caso tenemos un intervalo de... a ver, ya lo pasaron. Ok. Sí, tenemos un intervalo de trabajadores, ¿no?, de 20 trabajadores a más. Tendría que haber un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, y menos de 20 trabajadores o colaboradores tendría que haber un delegado o delegada contra el hostigamiento sexual. A ver si puedo pasar al siguiente. Posteriormente tenemos el inicio del procedimiento. ¿Cómo es el inicio del procedimiento? Tenemos de parte y de oficio, ¿no? En este caso, de parte, en este caso es a pedido de la víctima, ¿no? Es cuando yo de pronto he sido víctima, ¿no?, de un hostigamiento sexual. Entonces, a mi pedido es que se inicie el procedimiento, o a pedido de un tercero. Puede ser que alguien haya sido partícipe o haya observado que en este caso me están hostigando sexualmente y pueda él hacer la denuncia. Puede ser presencial, ¿no?, ir personalmente donde la persona indicada, o puede ser electrónica mediante un correo oficial de la institución o de la empresa, ¿no?, verbal o escrita. O puede ser de oficio. En este caso de oficio es cuando la institución conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual y ellos son los que hacen la denuncia, ¿no? En este caso, si el empleador toma conocimiento de otras vías de actos que posiblemente constituyan una situación de hostigamiento sexual, se comunica de manera obligatoria a la Oficina de Recursos Humanos o a la que haga las veces de ello, ¿no? No mayor a un día hábil de conocidos, ¿no? Entonces, en este caso quiere decir que no podemos callarnos si conocemos alguna de estas situaciones, porque podríamos incurrir incluso en un tema legal, ¿no?, si es que nos callamos una situación así. Así también tenemos el tema de la investigación y sanción del hostigamiento sexual. ¿Cómo podemos investigar o sancionar estos hechos? En la Oficina de Recursos Humanos o las veces que haga de la oficina, ¿no? No mayor a un día hábil, como se dijo anteriormente, de recibida la queja o la denuncia. Corre el traslado al comité para el inicio de la investigación. 15 días calendarios para recibir la queja o denuncia. Durante la investigación se respeta el debido procedimiento para ambas partes, ¿no? Informe con las conclusiones de la investigación. Se otorga a él o al quejado la denuncia un plazo de formular sus descargas, ¿no? Porque ustedes saben que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y todos merecemos el beneficio de la duda. Entonces se da por ley, ¿no? Y dentro del debido proceso se da la prórroga para que estas personas puedan hacer sus descargos, ¿no? Este plazo debe ser determinado por cada institución. Y en el informe con las conclusiones de las investigaciones tiene que estar la descripción de los hechos, la valoración de los medios probatorios, ¿no? De repente si hay chats, fotos, testigos, etcétera, propuesta de sanción de archivamiento debidamente motivada, recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento. Licenciada, vamos a comenzar con el programa de preguntas y consultas por parte de los participantes. Adelante, compañeros. Sí,
Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, me presento. Soy alumno Winkler Ancajima y mi pregunta para la licenciada Lorena sería, ¿qué estrategias utilizaría ella dentro de su ambiente laboral para reducir el acoso si es que hubiera? O sea, ¿qué alternativas ella como profesional tomaría? No sé si nos podría explicar con un ejemplo. Muchas gracias. Winkler, A ver, buenas noches. ¿Podría repetir la pregunta porque sí, por recién se favor. ha admitido a la licenciada? Sí, Ya. perdón. Bueno, licenciada, bueno, mi pregunta sería, ¿qué estrategias utilizaría usted dentro de su ambiente laboral para reducir el acoso sexual si es que hubiera sucedido? Nuevamente se desconectó. Ay, perdón. No sé por qué me saca de la sala. A ver, solo escuché hasta qué estrategias utilizaría usted. Perdón. Bueno, le vuelvo a repetir la pregunta, licenciada. Mi pregunta sería, ¿qué estrategias utilizaría usted dentro de su ambiente laboral para reducir el acoso sexual? Ya, ok. Bueno, estaba igual estipulado en una diapositiva, pero un poco para poder responder a la pregunta y hacerlo de manera resumida. En principio, tenemos que capacitar al personal que ingresa y al personal que está en cuáles son las pautas o en este caso los comportamientos permitidos y los comportamientos que en este caso serían consignados como acoso sexual. En segundo lugar, tendríamos que tener muy claro dentro de la empresa, ¿no?, cuáles son en este caso, las rutas de atención o las rutas de información que sean privadas, ¿no?, y confiables para evitar, en este caso, alguna represalia, ¿no? De pronto yo estoy siendo hostigada sexualmente, como yo tengo la confianza que al denunciar no voy a ser finalmente afectada, ¿no? Entonces tendría que haber una ruta clara, ¿no?, de cuáles son estas personas o estas instancias en donde yo puedo denunciar de manera clara y de manera confiable, ¿no? Y constantemente tener la ruta bien planteada, los comportamientos que bien identificados de cuál es el acoso sexual y cuál no, y constantes capacitaciones y evaluaciones del personal que ingresa nuevo, ¿no?, y del que ya está. Compañeros, Sí, muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Compañero, licenciada, muy buenas noches. Mi pregunta respecto al tema es, ¿cuáles son las señales de advertencia más comunes del hostigamiento sexual en el trabajo? Sí, en este caso, las señales de advertencia serían si es que observamos algún personal, ¿no? En este caso, eso sería un arduo trabajo de recursos humanos, en realidad, o de los jefes, ¿no? Si observamos algún personal que de pronto está ensimismado, que empieza a bajar su producción,
que de repente está llegando tarde o está ausentándose del trabajo, podría significar que algo está ocurriendo, ¿no? Que algo está ocurriendo y podríamos acercarnos en este caso a ese trabajador o en este caso al jefe del área para saber qué es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Porque si tú bajas o cambias tu comportamiento es porque algo está ocurriendo, ¿no? Porque algo está ocurriendo. Ahora también cuidar mucho el tema de la subordinación, ¿no? A veces el tema de la subordinación, cuando vemos de que de repente hay una desigualdad de pronto en los permisos, vemos que a una persona se le permite más que a otra, ¿no? O por el contrario, ¿no? Por el contrario, habiendo normas claras de repente del número de permisos que están consentidos dentro de las normas de la institución, ya sea público o privada, a una persona se le da más o menos, ¿no? Entonces, esta desigualdad en los beneficios o las sanciones que se les da a los subordinados podría ser una alerta, porque de pronto, y ocurre mucho, que cuando hay hostigamiento sexual se condiciona a la víctima a que si tú no haces lo que yo, o si tú no complaces en este caso lo que yo quiero que hagas, pues de alguna forma vulnero tus derechos laborales, ¿no? De pronto, si son 2 permisos, como tú no haces lo que yo quiero, entonces no te doy permiso, ¿no? Cuando normalmente al trabajador se le debería dar permiso, vamos a suponer por una situación familiar, de un familiar directo, a ti no te doy permiso, cuando a otra persona sí lo hago. Entonces, estas desigualdades en el funcionamiento de la empresa podría ser unas señales de riesgo de que algo está ocurriendo, ¿no? En este caso. Compañeros, ¿alguien más? Bien, llegamos a la parte final de este webinar y agradeciendo a la licenciada Lorena por habernos apoyado con este tema muy importante. Vamos a dar Quisiera expresarles mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación activa y compromiso con este tema tan crucial. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a una experta aprender sobre las dimensiones del hostigamiento sexual y discutir estrategias prácticas para prevenir y abordar con esta problemática que se da en muchos lugares del trabajo. Espero que la información compartida haya sido valiosa y que se lleven herramientas y conocimientos que puedan implementar en sus organizaciones. Muchas gracias, licenciada Lorena, por habernos apoyado con este tema en nuestro webinar. Somos alumnos del 7º ciclo del curso de Filosofía y Ética. Gracias a cada uno de los participantes y solamente hay que darles muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos apoyado. Muchas gracias, igual a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.